Estoy grabando la clase para que ustedes la puedan ver después. Bueno, entonces, hablando del grupo 11, que es un grupo fundamental, hay dos maneras de hacerlo. A través de la conexión estrella-delta o a través de la conexión delta-estrella. Entonces, en este caso, igual voy a representar. Ya, entonces terminamos acá. En el caso del grupo estrella delta, entonces tenemos prácticamente lo mismo que en el anterior, solo tenemos que copiar. Si es estrella, entonces la definición es que los finales de fase se unen en un punto común, ¿verdad? Entonces, estos de acá, igual que los anteriores, los vamos a marcar con las letras mayúsculas ABC. Y en el caso del delta, tenemos que el inicio de una fase está conectado con el final de la siguiente. De este modo. Y tenemos que marcar con letra minúscula. Bien, entonces ya tenemos el grupo 11. Ahora veremos el grupo 11, pero en conexión delta-estrella. Y fíjense, aquí hay una, a diferencia del otro, hay que invertir en la forma de conexión del delta. En este caso, la fase A, el inicio de la fase A se conectaba con el final de la fase B. Pero aquí es al revés. A ver, ¿dónde está? Sí, aquí. Si tengo por el lado de alta la conexión ABC, ya no voy a conectar el inicio de la fase A con el final de la fase B, sino el inicio de la fase B con el final de la fase A, el inicio de la fase C con el final de la fase B y el inicio de la fase A con el final de la fase C. Esa es la diferencia. Y acá tenemos que representar una estrella por el lado de baja. Entonces, no hay problema, unimos nomás esto, como de costumbre. Y tenemos aquí los inicios A, B y C. ¿Ya? Esa pequeña, gran diferencia hay que tomarla muy en cuenta para la conexión delta-estrella. Ya no es como en el caso normal, donde el inicio de la fase A con la B con la C y la C con la A, sino ahora es al revés, la A con la C, la B con la A y la C con la B. ¿Ya? Eso es muy importante porque si no, no se logra hacer el grupo 11. Bien. Y finalmente el grupo 5. El grupo 5. Entonces, lo voy a representar acá. Grupo 5. Para el grupo 5 hay dos posibilidades. El estrella delta y el delta estrella. Entonces, primero, estrella delta, segundo, delta estrella.
En el caso de la estrella delta, dejamos tal como está la estrella, como acá, pero el delta lo invertimos. Vale decir que ahora lo que era final de fase se ha convertido en inicio y hacemos la conexión igual. El inicio de la fase A con el final de la fase B, el inicio de la fase B con el final de la fase C y el inicio de la fase C con el final de la fase A. Listo, ya tenemos la conexión estrella delta. Y por último, la conexión delta estrella del grupo 5. Entonces, por el lado del delta, ya no lo dejamos como aquí, sino al revés. Vale decir, en vez de conectar el inicio de la fase A con el final de la fase B, vamos a conectar el inicio de la fase B con el final de la fase A, el C con el final de la B y el A con el final de la C, de esta manera. Y el estrella en el lado de abajo se invierte. Entonces, lo que antes era inicio ahora se ha convertido en final y tendríamos que conectar en punto común porque es estrella los finales de estas fases. Y con esto terminaría prácticamente la división de los 5 grupos fundamentales, principales, donde en cada grupo hay 2 posibilidades. Por ejemplo, en los grupos pares puede ser estrella-estrella o delta-delta. Y en los grupos impares, como vemos aquí en la pizarra, hay las 2 posibilidades. Estrella-delta o la otra delta-estrella. ¿Ya? Esto entonces es lo básico para poder entender a continuación lo que es el grupo, los derivados. ¿Ya? Los derivados no se modifican las conexiones, sino las marcaciones simplemente. Bien, con esto termina la clase de hoy. Voy a poner en el campus un foro de preguntas. O mejor voy a poner un cuestionario. Ya no es un examen. No sé si lo voy a hacer en forma de foro para que cada uno opine o en forma de cuestionario, pero no es examen. Pero tienen que cumplir. ¿Ya? De todos modos, va a tener como una calificación este foro o no sé si lo voy a poner en forma de foro o como un cuestionario donde ustedes van a poder opinar, van a poder expresar su opinión, muy corta, obviamente, y sobre el tema que estamos viendo en este momento, que son grupos de conexión de los transformadores. El día lunes va a ser la siguiente clase donde yo voy a preparar ya la forma, digamos, de obtención de los diferentes grupos con vectores. Y una vez terminada esta clase van a recibir un trabajo práctico donde tienen que hacer los 12 grupos y como hay 2 posibilidades para cada grupo, por ejemplo, el grupo 11 se puede formar con estrella delta, con delta estrella, entonces hay 24 esquemas de conexión que tienen que realizar y con sus respectivos vectores sobre una escala milimétrica. Van a tener que hacer todo digitalmente porque no van a poder presentar en papel y mostrarme, ¿ya? Y después de eso les voy a tomar un examen. El anterior examen ya lo tienen calificado. Y las tareas, por favor, van a tener el tiempo suficiente para poder entregarlas. Con esto terminaría la clase de hoy. Y no sé si hay alguna pregunta, consulta, comentario. Dígame.
Ingeniero, buenas tardes. Buenas Disculpe, tardes. en ese foro también podemos hacer alguna pregunta de algo que no pudiera haber quedado claro en este tema. Por supuesto, ¿no? Y ahora mismo pueden preguntar, por eso les digo, no se preocupen de interrumpir la clase, no hay problema. Si hay algo que en el curso de la clase quisieran que se vuelva a repetir, háganlo nomás, yo les voy a intentar responder. Yo creo que en el foro, no preguntarían sobre. El foro es algo específico, digamos, pregunto, o den su opinión acerca de los grupos de conexión de los transformadores, o qué importancia tiene para usted el grupo de los grupos de conexión. Entonces hay una pregunta específica, un tema específico, ¿ya? Más bien, si quieren hacer alguna pregunta en relación al avance del tema, háganlo en el grupo de WhatsApp para que los demás también puedan observar. También lo pueden hacer a través de eCampus. Yo voy a revisar si tengo algún mensaje, pero más seguido yo estoy revisando mis mensajes, digamos, de WhatsApp, y si quieren recalcar algún tema que yo tenga que repetir en clase, no hay problema. ¿Alguien más quiere preguntar algo? Bueno, entonces, Yo, una pregunta. Entonces, ¿cuál conexión sería mejor del 11 versus el 5 y del 0 versus el 6? Porque tengo entendido que en ambos casos lo único que varía es la inversa, ¿verdad? Y esto haría que varíe el desplazamiento. Entonces, ¿cuál sería eso del 11 versus el 5 y el 0 versus el 6? ya. Aquí no hay mejor ni peor. Ya, lo único que debemos tomar en cuenta es lo siguiente. En el caso de un sistema eh, monofásico, por ejemplo, tenemos una onda. Teóricamente senoidal. Bueno, sabemos que esto es teórico porque en la realidad podría estar deformada de alguna manera la onda, ¿ya? Pero acercarse a la forma senoidal sería lo ideal. Muy bien. Ahora, en los sistemas trifásicos tenemos las mismas ondas, pero desfasadas en 120 grados. Por ejemplo, esta onda sería, por decir, la onda de A. Después tendríamos una onda desfasada en B y otra onda desfasada en C. ¿Ya? Entonces, cada uno de estos tiene un desfase angular entre sí. Los vectores están desfasados en la fase A, B y C, idealmente en 120 grados. 120 grados. Ahora bien, sucede que cuando nos conectamos dos transformadores en paralelo, supongamos que aquí tenemos una línea trifásica y tengo un transformador que está sirviendo a una línea trifásica en baja tensión. Sucede que puede ser que la potencia de este transformador ya no sea suficiente como para alimentar el lado de baja tensión. Entonces, hay dos soluciones. O compro un transformador más grande que sí abastezca ya para una carga, digamos, que ha crecido, o pongo otro transformador en paralelo sobre la misma línea, en baja. Vale decir, pongo otro transformador, pero que alimente a la misma línea de distribución en baja.
En este caso, necesito que este transformador con este tengan el mismo grupo de conexión y de preferencia la misma potencia, aunque no es tan fundamental. Pero lo principal es que los dos grupos o los dos transformadores tengan el mismo grupo de conexión. ¿Por qué? Por el lado de arriba no va a haber mucho problema porque están siendo alimentados desde una línea independiente de estos transformadores. En cambio, por el lado de baja tensión, estos dos transformadores van a suministrar a una misma línea. ¿Y qué sucede? Si este transformador tiene un vector dirigido, por ejemplo, así, ¿ya? Una de las fases tiene un vector dirigido así. Y el otro vector del otro transformador está dirigido así. Entonces, lo que se va a ocasionar es una diferencia de potencial entre estos dos vectores que prácticamente va a ser como un cortocircuito. Entonces necesitamos que ambos vectores de los dos transformadores, tanto del transformador, digamos, A, como del transformador B, estén en fase. El transformador A y el transformador B. ¿Para qué? Para que no haya diferencia de potencial sobre una misma línea que está siendo alimentada por el lado de baja de ambos transformadores. Tienen que estar en fase. Por eso tienen que tener el mismo grupo de conexión. Caso contrario, podría darse que en el caso extremo, digamos, el A esté hacia allá y el B esté hacia aquí, una contrafase, y entonces la diferencia potencial va a ser extrema, va a ser la más grande. Es prácticamente como un cortocircuito. Entonces, como ve usted, no es que cuál es mejor, si el 11 o el 5 o el 0 o el 6 y entre ambos, digamos, del grupo 11 con el 5, cuál es mejor o el 0 con... No, la cosa es cómo debemos conectar. En los hechos, en la práctica, se utilizan uno o dos grupos. Generalmente, por ejemplo, en los transformadores de distribución de nuestra empresa, de CESA, lo que utilizan es el grupo 11. Todos sus transformadores son del grupo 11 en conexión delta, estrella. Delta en alta y estrella en baja para poder tener el neutro, ¿no? Disponible para las líneas trifásicas y con neutro para las monofásicas. Y eventualmente también traen transformadores en grupo 5. Pero no importa porque normalmente estos transformadores están conectados en un poste o están conectados en el piso a partir de una línea y es uno solo. El problema sería solamente surgiría cuando queremos conectar dos transformadores en paralelo. ¿Ya? Entonces, muy buenas preguntas, pero quizás se va a profundizar un poco más y se va a entender mejor a medida que vayamos avanzando un poco más sobre grupos de conexión. ¿Alguien más? Entonces, Inge, dependería del caso que se presente, no sé, por ejemplo, en la ciudad, por decirle. Esto es más importante en el caso de grandes consumidores, porque en el caso de pequeños consumidores a escala, digamos, de una ciudad, ¿qué es un pequeño consumidor? Para una ciudad sería, digamos, un puesto de transformación que abastezca a un barrio. Ese es un pequeño consumidor. Tiene un transformador de distribución, por decir, de 112 kVA, 112.5 kilovoltamperios. ¿Ya? Pero, digamos, ha crecido el barrio, se han hecho más construcciones, hay más vecinos y están empezando a ver que el amperaje en la línea está alcanzando su máximo, se está sobrepasando, está sobrecargada la máquina. Entonces, lo que hacen es quitar esa máquina de 112 y ponen una de 150. Con eso está solucionado el problema. En cambio, en las subestaciones de transformación, ya estamos hablando a una escala mayor, digamos, para toda la ciudad. Tenemos ahí que de las líneas de alta tensión, de alta, en este caso por decir de 69, de 115, de 230 kilovoltios, vamos a transformadores de potencia
que nos rebajan a, por decir, de 230 a 69 o de 69 a 25 kilovoltios. Y entonces ahí sí es urgente la necesidad de contar con varias unidades en paralelo para que en el caso, digamos, de que haya un inconveniente con una de estas máquinas, la otra pueda asumir temporalmente parte de la carga del otro transformador. ¿Ya? Entonces, ¿para qué? Para no desabastecer a toda una ciudad, por ejemplo. Si fuera una sola máquina, un solo transformador, imagínense, ha ocurrido esto hace años en Sucre, se quemó un transformador, hubo un problema en las barras de baja tensión en generación y se salió toda la ciudad por 2 días. No había electricidad en toda la ciudad. Entonces esto es grave, muy grave, porque para todo, Francesa paró, todas las empresas pararon. En cambio, cuando se tienen unidades, digamos así, tenemos la ventaja de que los transformadores pueden estar un tiempo con sobrecarga, incluso con 100% de sobrecarga durante algunos minutos. Ya no todo el tiempo, digamos, este ha salido, entonces este asume toda la carga que tiene este por un tiempo. Pero después hay que ir administrando eso porque el transformador solo tiene capacidad de soportar esa sobrecarga del 100% durante unos minutos. En general, un transformador puede estar permanentemente conectado a una sobrecarga de hasta 20%. Digamos, tienes un transformador de 100, podría estar todo el tiempo conectado a 120 sin problemas, pero a condición de que se ventile o se suministre mejor refrigeración al transformador. Esa es la importancia del grupo de conexión y tener transformadores en paralelo. Muy bien, ¿alguna otra consulta, pregunta? Inge, una pregunta. Dígame, Iván. En el grupo 11, en el IED, en unos libros está en la conexión de alta tensión, el puenteo está en el inicio, no en el final, en algunos libros. En el 11, en la conexión estrella delta. Sí. Ya acá justamente tenemos. Ajá. Ahí, el puenteo está en el inicio, no en el final, de alta tensión. Ya, ¿tú me hablas de estrella o de delta? De estrella. Delta. Estrella, digamos así. Ahí está en algunos libros el puenteo. Yo estoy buscando en internet y en algunos gráficos igual muestra arriba el puenteo, en el inicio. Ya, no importa, es que aquí la cuestión es la marcación. Tú puedes tomar, digamos, como inicio estos terminales y como finales estos. Y al revés, igualmente aquí, ¿no? Tú puedes tomar como inicios estos terminales, este y este como inicios y este como final. Es cuestión de enfoque nomás, o lo ves de arriba o lo ves de abajo. Lo importante es que la marcación sea adecuada. Entonces puede ser, como tú dices, tú has encontrado en internet y has visto que estaba al revés, pero lo importante es cómo está marcado. No puede marcar, por ejemplo, si es el caso, no lo podría dejar así. Entonces, en este caso, este sería el A, este sería el B y este sería el C. Y estos ya no pueden estar así, a no ser que se indique específicamente que el embobinado es en contrasentido en este de aquí abajo. Por eso les decía hace rato, ¿de qué depende, digamos, la secuencia de la fase? Depende del sentido en que el embobinado se realiza físicamente en la fábrica. Si es, digamos, a derecha, viendo el eje, el giro de la máquina embobinadora, o si es hacia la izquierda. En ese caso se logra diferentes configuraciones. ¿Ya? Pero en la bibliografía no es que esté mal o lo que yo les esté dando esté al revés o equivocado, sino todo depende de la marcación. ¿Dónde estás marcando inicios y dónde estás marcando final? Como tú has encontrado, puede ser que marquen así, entonces al otro lado también tendría que marcar del mismo modo, ¿de acuerdo? Entonces eso es solamente cuestión de estilo, no es que
uno esté equivocado o el otro esté en los 100. Gracias, Inge. De acuerdo. Entonces, no sé si alguien más quisiera hablar, pero si no hay nadie más, finalizamos aquí la clase. La he grabado, se las voy a pasar por internet para que puedan revisar. ¿Ya? Eso sería todo. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Hola, Inge. Gracias, Inge. Hasta luego. Gracias. Hasta luego, Inge.